reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí, reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Como siempre, es una bendición que nos podamos ver a través de este medio, a través de las redes sociales, y que tengamos este tiempo especial de adoración y de alabanza a nuestro Padre Celestial. Bienvenidos a este servicio, entonces, en el cual nosotros vamos a estar glorificando y exaltando el bendito nombre del Señor. Y como ya es del conocimiento de todos nosotros, este es el primer domingo del mes de septiembre. Y el mes de septiembre es un mes muy especial, ¿verdad?, para los países centroamericanos y para México, donde se celebran también las fechas de independencia del gobierno español. Estamos felices de estar iniciando este nuevo mes. Estamos contentos porque todo el mes de agosto, al igual que los meses anteriores, todos pudimos disfrutar de una manera muy especial y particular las bendiciones, la protección, la gracia y el amor de Dios durante todo este tiempo. Así que, mis amados hermanos, ¿verdad? Disfrutemos todos este hermoso tiempo. Quiero leerles un texto de la Escritura en Hechos capítulo 2, donde nos dice lo siguiente a partir del versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes,
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es un pequeño párrafo de cómo era la vida de los primeros cristianos, a lo que muchos le denominan la iglesia primitiva. La experiencia cristiana es una experiencia, mis amados hermanos, maravillosa, y usted lo sabe por su propia experiencia. De tal manera que nosotros nos congregamos, en este caso de manera virtual, pero siempre es valioso y muy significativo porque la presencia del Señor está en nuestro corazón y la presencia del Señor está en cada uno de nuestros hogares y la presencia del Señor también está en el mundo y en el universo también. De igual manera, les recuerdo que hoy pues tenemos la dicha, tenemos la bendición de participar de la cena del Señor. Tenemos acá, mis amados hermanos, la bendita palabra de Dios. La Biblia, para el cristiano evangélico, es nuestra norma de fe y conducta. En la palabra de Dios encontramos nosotros los sacramentos de la iglesia. Y dentro de esos sacramentos de la iglesia está la Santa Cena, la Cena del Señor. Acá entonces tenemos nosotros este racimo de uvas frescas, tenemos acá el pan y tenemos la copa, para que cuando llegue el momento vamos a disfrutar de la comunión los unos con los otros y especialmente nuestra comunión con Dios a través de la Santa Cena. Oremos, mis hermanos, para dar inicio a este hermoso tiempo de adoración a nuestro Padre Celestial. Oremos al Señor. Amoroso Dios, en esta preciosa mañana, te alabamos, oh Señor, y te exaltamos en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque estamos dando inicio a un nuevo mes. Un mes en el cual también tu mano poderosa se ha de manifestar, Señor, en nuestra vida. Un mes en el cual cada uno de nosotros se mantendrá en comunión contigo, Señor, de manera personal y familiar. De tal manera que continuemos gozando, continuemos disfrutando de nuestra comunión en el Espíritu. Y que podamos también continuar, Señor, en comunión los unos con los otros. Derrama, Señor, grandes bendiciones en este precioso tiempo de adoración. Y que cada faceta o cada tiempo que dediquemos para ti sea agradable ante tus ojos, sea una ofrenda placentera delante de ti y que también, Señor, sea de edificación para nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, y que también sea de salvación para aquellos que aún no conocen a Jesús y que a través de este servicio, de este culto, ellos escucharán, Señor, tu bendita palabra y adorarán juntamente con nosotros. En el precioso nombre de Jesús te damos las gracias, Dios. Amén. Que Dios nos bendiga y sigamos disfrutando de este hermoso tiempo de adoración a nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga, hermanos, en este tiempo que estamos aquí para adorar nuevamente el nombre del Señor. Yo les voy a invitar a que cierren sus ojos y que juntos entonemos estas alabanzas. Hay una oración aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando.
fuerte y solamente en ti confiamos, Padre. Amén. Yo lo voy a invitar a que levante su voz y nos acompañe. Sí, Señor, solamente tú eres grande y fuerte.
reinas para siempre, Padre. Invitar a que cierres tus ojos ahí donde te encuentras y levantes tu voz, levanta tus manos. Confiamos en ti, Padre. Cantemos al Señor. Dios me llama a las aguas,
Señor, cuando decidimos entregar nuestra voluntad, nuestra vida a tu voluntad, Señor, a lo que tú quieres para nosotros. Tú tienes grandes planes para cada uno de nuestras vidas. Tú tienes grandes cosas preparadas, Señor. Y lo único que pides es que nosotros seamos obedientes a tu palabra. Agarrados de tu mano, Señor, podemos hacer grandes cosas. Podemos hacer proezas. Solo en ti, Señor, haremos proezas. Confiando en ti, podemos caminar sobre las aguas, Padre, y llevar tu palabra hasta el último rincón del planeta. Gracias, Señor, porque tú has estado siempre con nosotros. Te bendecimos, Señor, te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Qué hermoso poder entonar alabanzas que llegan directamente al corazón de Dios. Y que al mismo tiempo, mis amados hermanos, ministran nuestra vida, enriquecen nuestra experiencia cristiana, enriquecen nuestra fe, nos alientan, nos desafían, nos estimulan a adorar a Dios y a permanecer firmes en la fe. Así que qué lindos tiempos de adoración podemos disfrutar cada vez que tenemos al Ministerio de Alabanza presidiendo, dirigiendo este hermoso tiempo musical. Como ya lo anunciamos el domingo anterior, estaremos hablando, mis hermanos, estaremos abordando durante el mes de septiembre y octubre las parábolas de Jesús. Decíamos de que Jesús enseñó, predicó y utilizó diferentes métodos para instruir, para enseñar. Y que uno de esos métodos era precisamente la narración. Y dentro de la narración ubicamos nosotros lo que es la parábola. Así que hoy, esta mañana, iniciamos con las parábolas de Jesús. De acuerdo a Mateo capítulo 13, encontramos, mis hermanos, y que especialmente nos damos cuenta que este capítulo 13 de Mateo tiene una especial relevancia, una especial importancia, porque nos muestra cómo se da un cambio significativo en el ministerio de Jesús. Al principio, precisamente del ministerio del Maestro, lo encontramos principalmente enseñando en las sinagogas. Pero a partir de Mateo 13 en adelante, lo vemos no solamente enseñando en las sinagogas, sino que lo vemos enseñando, por ejemplo, a la orilla del mar. Y no es, mis amados hermanos, que a Jesús ya se le estuviesen cerrando las puertas en las sinagogas. Pero sí ya habían indicios de que el hecho de que Jesús llegase a una sinagoga no era tan, pero tan agradable para algunas personas. De hecho, los religiosos responsables de la administración litúrgica en las sinagogas se oponían abiertamente a Jesús, a su ministerio. Había muchas personas que sí se interesaban, pero eran personas, ¿verdad?, del vulgo, personas del pueblo, personas que necesitaban conocer y escuchar la palabra de Dios, esas buenas nuevas que Jesús traía. Pero en el caso de los escribas, de los fariseos y de los ancianos, ellos escuchaban, ellos estaban ahí, pero ellos se dedicaban a indagar y encontrar motivos para acusar a Jesús falsamente.
Es decir, unos estaban ahí escuchándolo para nutrirse, para aprender, para enriquecerse, para conocer las verdades del reino, pero otros, especialmente los religiosos que he mencionado, ellos estaban ahí con un dedo acusador, con una mirada inquisitiva, viendo qué defecto encontraban, en qué se equivocaban, para luego proceder a una acusación. Y si no la encontraban, entonces a una acusación falsa. El detalle es que a partir de Mateo 13, entonces, mis hermanos, se comienzan a cerrar las puertas de las sinagogas para Jesús. De ahí que el maestro, como él tenía bien definida su misión, él comienza a predicar, a enseñar al aire libre. Comienza a enseñar en las aldeas, en las calles, en los pueblos, a la orilla del lago, en los lugares donde las personas se encontraban, en algunos hogares también donde las personas se lo permitían. Es decir, mis hermanos, Jesús no desaprovechó la oportunidad de enseñar y predicar las verdades del reino en cualquier lugar donde existiese esa posibilidad. Él lo aprovechó al máximo. De igual manera, mis queridos hermanos, debemos hacerlo nosotros y aprovechar cada oportunidad de enseñar las verdades acerca del reino de Dios. Y estaba meditando precisamente que en el último quizás mes y medio, un ejemplo práctico de ello podría ser la apertura que se le ha brindado a la Iglesia Evangélica del Nazareno en Guatemala para compartir la palabra de Dios en el albergue Ramiro de León Carpio, cosa que posiblemente antes no era tan factible. Esto se dio, o se ha dado, por medio del servicio brindado durante la pandemia, por medio de ministerios nazarenos de compasión del área, bajo la dirección de nuestra hermana Damaris Kellogg's y su equipo de trabajo. Entonces, ellos han estado, ¿verdad?, con una clínica ambulante y con doctores asistiendo para ayudar en esta pandemia. De ahí entonces que a la hermana Damaris se le acercaran y le solicitaran personal para que fuese a algunos albergues, ¿verdad? Y en este caso, Ramiro de León Carpio, para que hubiesen hermanos o hermanas que estuvieran con el tiempo para ir a compartir la palabra de Dios. Y sin dudarlo, ¿verdad? La hermana Damaris dijo, gloria a Dios, amén, aleluya. Y ella entonces empezó a establecer algunos contactos con pastores para que se llegase allí a predicar la palabra de Dios. ¿Ve? Qué precioso. Jesús entonces, como él tenía bien definida la misión, y las puertas de la sinagoga empezaron a cerrarse poco a poco, y ya él era non grato en aquellos lugares, entonces él se fue a predicar en donde quiera que la gente se lo permitiera. Y así lo hizo. Y de igual manera, la iglesia del Nazareno, a través de ministerios de compasión, ahora está ministrando la palabra de Dios y no solamente la asistencia médica que también es tan requerida en este momento de pandemia. Mateo 3 entonces hace uso de las parábolas para transmitir las verdades del reino de Dios. El vocablo parábola viene del griego parábole, que significa literalmente poner al lado de. La parábola es un símil, es decir, una comparación. Significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de compararlo. De ahí entonces que Jesús toma diferentes ilustraciones de la vida real
Y lo podemos notar fácilmente a través del Evangelio. Porque entonces Él nos habla del sembrador, que era una figura común en aquel entorno, de la higuera, de la semilla, de los labradores, de la levadura, de la oveja perdida, etc. Y las parábolas, mis amados hermanos, tienen el propósito de facilitar el conocimiento y la comprensión de las verdades espirituales de una forma práctica y sencilla. Por lo tanto, en esta mañana, reitero, iniciamos con la parábola del trigo y la cizaña. Leo entonces el texto de Mateo 13, versos 24 al 30, que dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cada detalle, mis hermanos, de esta parábola era muy familiar para los oyentes de Jesús, que le estaban escuchando, por cierto, por primera vez. Pero les era familiar porque estaba en el mismo contexto, ¿verdad? De ese tipo de siembra. En primer lugar, en esta parábola del trigo y la cizaña, vamos a señalar, mis hermanos, que hay dos sembradores. Número 2, que hay dos semillas, un campo, dos cosechas y dos destinos. Y en eso vamos a fundamentar precisamente la palabra de Dios en esta mañana. Número 1, dos sembradores. Número 2, dos semillas. Número 3, un campo. Número 4, hay dos cosechas. Y número 5, hay dos destinos. De acuerdo a William Barclay, autor del comentario al Nuevo Testamento, de acuerdo a la investigación de nuestro hermano William, él dice lo siguiente con respecto a esta parábola y a estos sembradores. Les leo literalmente. Dice: la escena de un hombre sembrando cizaña en el campo de otro no es solo figurada. Lo leo nuevamente, dice: la escena de un hombre sembrando cizaña en el campo de otro hombre no es solo figurada. Sucedía a veces. Hasta hoy, una de las más horrendas amenazas que se pueden dirigir a un enemigo en la India es: te voy a sembrar mala semilla en tu campo. Y el derecho romano, en la actualidad,
se prohíbe este crimen, es decir, el hecho de sembrar mala semilla en el campo de otro. Y hasta se establece un castigo. Afirma William Barclay en su comentario al Nuevo Testamento. Entonces, en este asunto de que hay dos sembradores, en primer lugar la Biblia nos define el primero. El primer sembrador dice el Hijo del Hombre, es decir, Jesús. 13:37 nos dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Tenemos el primer sembrador. Jesús es el que siembra la buena semilla, es decir, la palabra de Dios, el amor de Dios, las buenas nuevas de salvación. ¿Y por qué Jesús? Porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el enviado de Dios para nosotros en el mundo. Jesús es la persona idónea para que sea el sembrador de esta buena semilla. Y dice Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, haciendo referencia a Jesús en su bautismo. Entonces él dice, él es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia. Jesús entonces es el Hijo del Hombre. Jesús es el sembrador de la buena semilla. Y Lucas capítulo 9 y verso 35 nos dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd, dice la palabra de Dios. Entonces nuevamente vemos en otro contexto a Dios afirmando que Jesús es su Hijo amado y que por lo tanto es a Jesús a quien deben de escuchar. Porque Jesús trae las buenas nuevas de salvación. Jesús trae las verdades gloriosas del reino de Dios. Jesús entonces, el Hijo del Hombre, como sembrador, Él es el plantador del reino de Dios en la tierra. Y todos los asuntos del reino de Dios están puestas en sus manos por nuestro Padre Celestial. Definimos entonces, Jesús es el sembrador, el primer sembrador, el sembrador original, el único. Número 2, tenemos otro sembrador, lamentablemente, el cual la Biblia nos dice es el enemigo del Hijo del Hombre. El diablo es el segundo sembrador. Y versos 26 y 27 literalmente nos dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. El enemigo que la sembró es el diablo, dice el versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. Primera de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Vea qué tremendo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Dice el texto, esta linda parábola, que este segundo sembrador, Satanás, el enemigo de Jesús, él sembró en la oscuridad, en lo oculto. Y regularmente así pasa. Las personas tratan de buscar la noche, lugares solos, lugares apartados, para hacer sus maldades.
Y eso fue lo que hizo el enemigo. Por eso el texto afirma, un enemigo ha hecho esto. Él sembró en lo oculto, en la oscuridad, que nadie lo viera. Se metió al campo y empezó a esparcir su semilla donde ya había una semilla sembrada. Este segundo sembrador, Satanás, él tenía, mis amados hermanos, escúchenlo bien, plena conciencia de sus acciones o de su acción. Él tenía plena conciencia. Él sabía lo que buscaba, él sabía lo que perseguía, él sabía lo que quería a través de esa acción. Y no solamente eso, él sabía, mi amado hermano, que esa acción era totalmente inapropiada. Que asimismo también era una acción perjudicial y dañina. Él lo sabía. Por lo tanto, al saber que su acción era inapropiada, perjudicial y dañina, lo que él hizo fue hacerlo en lo oculto, donde nadie lo viese, donde nadie lo observara. Él es entonces el segundo sembrador. Y la Escritura nos enfatiza que Él quiere echar a perder la buena cosecha, ¿verdad? Él ha venido para hurtar, matar y destruir el enemigo. Vamos al aspecto número 2 de esta parábola. 2 semillas. La primera dice los hijos de Dios. Y el verso 38 de este capítulo 13 nos dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Es decir, mi amado hermano, usted y yo somos la buena semilla. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que somos buena semilla. A mí en mi infancia recuerdo que alguien me dijo una vez, siendo un niño inquieto, digamos perverso en aquel contexto, no en el contexto nuestro, ¿verdad? Me dijo, es que la mala hierba nunca se muere. Haciendo referencia a mi proceder y lo que yo hacía. La mala hierba nunca muere. Pero qué lindo que en Cristo Jesús, nuestro Señor, Él dice que la buena semilla son los hijos del reino de Dios. Goces, hermano, diga un gloria a Dios ahí en su casa, ahí donde está. Y alabe a Dios y dígale, Señor, gracias, porque soy buena semilla por tu misericordia y por tu bondad. Cada semilla, cada cristiano, cada discípulo de Jesús está vivo en Cristo nada más. Solo en Él podemos permanecer vivos. Y San Juan 3:16 precisamente nos dice un texto que ya todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Según de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es decir, mis amados hermanos, cada semilla, cada discípulo viene directamente del corazón y de la mano de Dios. Dios lo tenía ahí en su corazoncito, nos impactó con su palabra, con su amor, con su bendición, y ustedes y yo hemos podido gozar de ese amor y directamente venimos del corazón de Dios. Cada discípulo, cada semilla, cada discípulo debe germinar, debe crecer y dar fruto, y dice el texto, y fruto en abundancia. Esos son los hijos del reino, la buena semilla. Luego está la segunda semilla. Dice los hijos del diablo. Y 13:38 nos dice,
y la cizaña son los hijos del diablo. Espero yo que ningún cizañoso me esté viendo ahorita. Y si lo hay, pues que al terminar este sermón pase de ser cizaña a ser semilla para la gloria de Dios. Buena semilla. Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre hacéis o queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, nuestro enemigo, el adversario, Satanás y los hijos del malo hacen esto. Practican el pecado, son esclavos del pecado. Y primera de Juan 3:8 afirma: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Ve? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces tenemos las dos semillas. La semilla buena, el trigo; la semilla mala, la cizaña. El trigo, mis hermanos, y la cizaña, en este contexto, en esta parábola, crecieron juntas, ¿verdad? Y con mucha semejanza física entre ellas. Se confundían. Y es que fíjese, hermano, que indagando un poco acerca de ello, encontré que tanto la cizaña como el trigo pertenecen a la misma familia. Y esta familia se les conoce como de las gramíneas. Entonces su hoja, ¿verdad?, su contextura, parecen iguales. Se diferencian únicamente con el fruto, con la espiga, ¿verdad?, cuando ya brota el fruto. Entonces, vea qué tremendo, ¿verdad?, este detalle. Y es más, hermano, la cizaña se parece tanto, pero tanto al trigo, que los judíos le llaman trigo bastardo. ¿A quién? A la cizaña. Porque se parece tanto, pero tanto al trigo, que entonces ellos dicen: no, ese es trigo bastardo. Se parece tanto, pero no es trigo. Es cizaña, es maligna. En tercer lugar, vamos al campo. El campo, dice la Escritura, verso 38, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del diablo. Y Marcos 16:15 nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y Hechos 2:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, hermanos, el campo es inmenso, es grande, pero bendito sea el Señor, Él tiene suficiente semilla para cada rincón de la tierra. Y esa semilla somos nosotros, usted y yo somos la buena semilla. De tal manera que entre más cristianos, entre más discípulos de Cristo hayan en esta tierra, mucha más influencia, mucha más siembra de la buena semilla habrá en el mundo. Y esto nos indica, como veremos más adelante, que tenemos una responsabilidad muy, pero muy importante de parte de Dios con nosotros. Entonces el campo es el mundo. Y por ello la iglesia del Nazareno
desde sus inicios ha sido una iglesia misionera. Y eso es uno de nuestros valores medulares, ¿verdad? Somos una iglesia misionera. Enviamos hombres y mujeres a diferentes lugares del mundo. Y por eso tenemos los ministerios de misiones, misiones nazarenas internacionales, a través de los cuales nosotros colaboramos de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres de diferentes edades que están yendo a diferentes países, a diferentes contextos, diferentes al donde ellos son originarios, para compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son la buena semilla. Somos discípulos de Jesús. Y por lo tanto, Dios desea que lleguemos hasta lo último de la tierra. Ese es el campo. Número 4, tenemos 2 cosechas, les decía. Y el verso 26 y 27, escuchen. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Cómo es eso posible? Y nuevamente él les dice en verso 28, un enemigo ha hecho esto. Y Mateo 12:35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. 2 cosechas. ¿Cómo fue notable eso? De acuerdo a este texto, dice que cuando creció la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. ¿Ve? Fue hasta ese momento. Es decir, el fruto marcó la diferencia entre la una y la otra. Y eso me hizo pensar precisamente en oración, ¿verdad? En la búsqueda de la verdad de Dios, en lo siguiente: nuestras decisiones y nuestras reacciones determinan lo que hay en nuestro corazón. Lo repito, nuestras decisiones, amados hermanos, nuestras reacciones determinan lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en la vida van a surgir presiones fuertes sobre usted, sobre mí. Presiones que intentarán perjudicarnos, que intentarán dañarnos, que intentarán desviarnos, que intentarán que usted y yo abandonemos la fe y nos volvamos apóstatas. Es decir, personas que antes adoramos y alabamos a Dios, pero ahora estamos totalmente lejos de Él. Vendrán diferentes tipos de presiones, vendrán adversidades. Adversidades que ni usted y yo, mis amados hermanos, las esperamos. Llegarán tarde o temprano. Vendrán las enfermedades. ¿Cuántas veces las personas no nos hemos preguntado: ¿y por qué yo? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi primo? A raíz de una enfermedad, a raíz de esas presiones y adversidades de la vida, y que no encontramos una respuesta apropiada. Pero en la gracia de Dios Él nos ilumina y nos ayuda. Tendremos, mis hermanos, necesidades, diversidad de necesidades, necesidades que serán diferentes para cada tipo de personas. Habrán injusticias en la vida, hermanos, que van a intentar también perjudicarnos, que van a intentar dañarnos. Habrá violencia también. Jesús fue objeto de violencia. Sus discípulos fueron objeto de violencia, de abuso. Y no solamente de eso, sino que también hasta de muerte. Y todo esto que les acabo de mencionar implica dolor, hermanos. Implica sufrimiento. Implica incertidumbre, incomprensión, impaciencia y les decía, hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre intentará perjudicar, dañar y destruir. Pero les menciono la frase que les decía hace un momento. Nuestras decisiones y reacciones
determinan lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros estamos aferrados a Dios, si nuestra confianza está en la bendita palabra de Dios, entonces pueden venir las presiones, pueden venir las adversidades, pueden venir las enfermedades, las necesidades, las injusticias, la violencia e incluso la muerte, pero nos vamos a mantener firmes en la fe, glorificando y exaltando a Dios, porque Él nos sostiene, porque somos sus hijos, somos la buena semilla. Somos los hijos del reino de Dios. Gálatas capítulo 5 y verso 22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado con la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vea qué maravilloso, mis hermanos, la cosecha. Qué precioso, porque cuando nosotros somos la buena semilla, no importa las situaciones que estén rodeándonos, no importa las circunstancias en que nos encontremos, usted y yo vamos a saber que hay un Dios todopoderoso que nos sostiene, que nos fortalece, que nos dirige, que nos sustenta, que nos exhorta, nos anima, que siempre va a estar de nuestro lado. Y daremos estos frutos del Espíritu Santo. El trigo, mis hermanos, la harina del trigo, usted lo sabe, lo consumimos. Es apto para el consumo humano, es alimento. El trigo es alimento, ¿verdad?, para el hombre. La segunda cosecha, entonces, es la cizaña que crece juntamente con el trigo, en esta parábola. La cizaña, su harina es tóxica, es decir, dañina, ¿verdad?, para el ser humano. Y dice Mateo 7:15, lo voy a leer despacio, escúchenlo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Segunda de Corintios 11:26. En caminos, muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y escuche esta última parte: peligros entre falsos hermanos, dice el apóstol Pablo. Y también en 2 de Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vea la cizaña, va a crecer juntamente con el trigo. Debemos tener cuidado con esos lobos vestidos de ovejas. Hay peligros entre falsos hermanos en las congregaciones. Y es más, dice Pablo, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero nuevamente venimos a la afirmación que ya les decía anteriormente. Nuestras decisiones y reacciones van a determinar cuán emponzoñado está mi corazón de cizaña. Las decisiones y las formas en que las personas reaccionen evidenciarán cuán dañado está su corazón por la cizaña. Y para esto nos ayuda y nos amplía un poco más, ¿verdad?, la palabra de Dios en Gálatas, verso 19 en adelante dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que aquellos que tienen la mala semilla en su corazón, ellos simplemente en los momentos difíciles, en los momentos críticos, no van a hallar cómo reaccionar y sus decisiones van a estar enmarcadas dentro de este texto de Gálatas 5, del 18 al 21. Por eso abundan los adulterios, las fornicaciones, la idolatría, las hechicerías, las enemistades. Porque hay una mala semilla en el corazón. Y como bien lo dijo el maestro, por la abundancia del corazón habla la boca. La cizaña entonces, hermanos, es tóxica para el consumo humano. Y en este punto quiero mencionar el sorprendente descubrimiento de los siervos del dueño, ¿verdad? Dice acá, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Porque ellos le dijeron, bueno, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ellos estaban sorprendidos. Ellos estaban anonadados. Ellos decían, bueno, ¿y cómo es posible? Si nuestro amo, él sembró buena semilla, ¿cómo es posible que haya cizaña acá? Pero él les dice acá, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Acá lo que me llama más la atención, en este caso, es el apresuramiento con el que reaccionan ante un problema dado, ¿verdad? Los siervos del Señor. Ellos notaron que estaba la cizaña. Ahí estaba. Era una realidad, no era un cuento, no era un invento. La cizaña había crecido juntamente con el trigo. Y la respuesta de ellos ante ese problema, la solución que le plantearon a su Señor fue, bueno, ¿quieres que la arranquemos? Y él les dice, no. ¿Verdad? Es decir, ellos actuaron con apresuramiento. Ellos emitieron una opinión, un juicio, así, al chilazo. ¿Esto qué nos indica, queridos hermanos? Que debemos ser sabios y evitar emitir juicios sobre la vida o testimonio de las personas. Debemos de tener cuidado, debemos de tener cautela y no emitir juicios apresurados. Los segadores, es decir, los siervos, de haber actuado como ellos pensaban, pudieron dañar también el trigo. Si ellos se hubiesen acercado al dueño de la propiedad y hubiesen tomado la decisión de arrancar la cizaña y hubiesen empezado a trabajar y arrancar, ellos de seguro hubiesen hecho mucho daño también al trigo. Si hubieran actuado sin la aprobación de su dueño, hubieran causado mucho daño. ¿Por qué? Porque las raíces del trigo y la cizaña se entrelazan entre sí, es decir, se mezclan, ¿verdad? Haciendo imposible que se pueda arrancar una sin dañar la otra. Arranca una, pero se viene también la otra.
Y eso fue lo que el Señor les dijo. No, les dijo, no se puede arrancar ahorita, porque van a dañar también el trigo. Y el problema es que cuando hay hermanos en la iglesia que se apresuran a dar juicios prematuros acerca del testimonio de un hermano, de una hermana, de una familia cristiana, ellos no se ponen a considerar que no solamente están dañando a esa persona, a esa familia, sino que están dañando también a otras personas que están observando, que están conociendo la situación. Por lo tanto, mis hermanos, el consejo de la palabra siempre va a ser: detengámonos, amados hermanos. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Y Jeremías nos lo dice, Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, buena semilla o cizaña. Y Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos engañar a Dios, mis amados hermanos, y bendito sea el Señor por eso. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si somos buenas semillas, los frutos gloriosos del Espíritu, y saber cómo reaccionar ante las diferentes circunstancias de la vida. Pero si somos cizaña, vamos a dañar, vamos a perjudicar, vamos a destruir, no solamente mi vida, sino la vida de mi familia, la vida de aquellos con los cuales tengo contacto. Y voy a influenciar de una manera destructiva la vida de otras personas. De ahí entonces, mis hermanos, que vamos a este punto final. 2 destinos. El consejo del dueño, del Señor de la tierra, es, en el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. 2 destinos. El primero, recoged primero la cizaña, atadla en manojos y al fuego. Y Mateo 25:41 nos dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes? Aquellos que permitieron que la cizaña se enraizara en su corazón. Y así murieron. Y entonces serán apartados para el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y Judas 6:7 nos dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Ves? 2 destinos. El primero, de acuerdo a la parábola, el de la cizaña, serán recolectadas, será
armada en manojos, para luego quemarla. Y el fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y nos brinda un ejemplo el texto bíblico de Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas, que sufrieron el castigo eterno. Un destino. El segundo destino, el trigo, dijo, recoléctenlo y guárdenlo en mi granero. ¿Para qué? Para almacenarlo, para que este trigo, que es de alimento para el consumo humano, sea de provisión, de sustento para ellos. Y Mateo 13:27 dice, y entonces enviará a sus ángeles, qué lindo, mire, entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, gloria a Dios. Y nos dice Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque somos la buena semilla. Jesús está en nosotros. Y Marcos 13:13 nos dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y hace unos momentos les hacía ver que íbamos a ver dentro de algún instante nuestra responsabilidad. Hago una pequeña remembranza de lo que hemos hablado hasta este momento. Hemos abordado 5 puntos en esta parábola del trigo y la cizaña. 2 sembradores, 2 semillas, un campo, 2 cosechas y 2 destinos. Y ante todo ello, encontramos una responsabilidad que nos la describe Segunda de Timoteo, capítulo 4 y verso 1 y 2. Escúchelo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos la dicha, mis amados hermanos, de que somos la buena semilla. La buena semilla son los hijos del reino. El campo es vasto, es grande, es inmenso el mundo. Y usted y yo tenemos el privilegio de llevar al corazón de los hombres que aún están emponzoñados por la cizaña, por el pecado, de llevarles el mensaje de salvación, el mensaje de transformación, el mensaje de vida. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. Vamos a tener un tiempo de oración. Y escuche por favor con atención las peticiones por las cuales vamos a orar. Número 1, vamos a hacer un llamamiento a aquellas personas que
que necesitan que sea sembrada la buena semilla en su corazón, para que entregue su corazón a Cristo. Y usted ora, nos apoya en oración para que aquellos que están pensándolo, meditándolo, allá en su casa o en el lugar donde estén, abran su corazón y entreguen su corazón a Jesús. Número 2, vamos a orar para que nosotros como discípulos de Jesús sembremos la buena semilla. Compartamos las buenas nuevas de salvación. Usted y yo tenemos la responsabilidad y el privilegio. Número 3, que el fruto del Espíritu sea evidente en nuestra vida, amado hermano, para que nuestro testimonio personal hable más que nuestras palabras. Vea qué preciosa esta petición, que el fruto del Espíritu sea evidente en mí, en usted que me está viendo en su televisor o en su dispositivo electrónico, que el fruto del Espíritu sea evidente en usted y en mí, para que pueda hablar más que nuestras palabras a un mundo que necesita ver el amor de Dios en acción. Y número 4, vamos a orar, mis amados hermanos, porque Dios nos dé sabiduría para elegir el momento oportuno para reiniciar la apertura de nuestros servicios presenciales en la iglesia, con base al tablero o al semáforo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Porque no se trata solo de decir, bueno, ya dijeron que sí, ya vámonos. No, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé su direccionamiento para ello. Así que, amados hermanos, incline su rostro allí donde está. No se vaya a la cocina, no se vaya al refrigerador, no se ponga a hacer otra cosa. Oremos. Y oremos por aquellos que han escuchado el mensaje y que necesitan que su corazón sea sembrada la buena semilla. Amoroso Dios que estás en los cielos, venimos ante tu presencia en el precioso nombre de Jesús, intercediendo, Señor, por las personas que están escuchando o han escuchado, Señor, esta palabra, este mensaje precioso de las Sagradas Escrituras. Y que tu Espíritu Santo les ha estado tocando allá en lo más íntimo de su ser. Y que ellos han reflexionado a la luz de tu Espíritu y se han dado cuenta, Padre, que no tienen una buena semilla en su corazón. Que al contrario, Señor, están heridos, están lastimados. Se sienten confundidos. Están llenos de incertidumbre, de preocupación, de angustia. Y han descubierto, Señor, que su vida está llena, Señor, de acciones, de decisiones que han ofendido, que han sido desagradables ante los ojos de Dios y que se constituyen en pecado. Señor, que tu Espíritu Santo en este momento toque sus corazones. Si es tu caso, estimado televidente, estimado amigo que nos ves en tu dispositivo, Dios está hablando a tu corazón y Él quiere que recibas a Jesús en tu vida. Si es así, pídele a Jesús que entre a tu corazón. Dile que perdone tus pecados. Confiesa tus pecados a Jesús, nada más que a Jesús. Dile: Jesús, he pecado contra el cielo y contra ti. Por favor, perdóname. Perdona mis acciones, mis pensamientos. Jesús, lávame con tu sangre preciosa. Jesús, perdóname y dame una oportunidad de vida. Siembra la buena semilla, Señor, en mi corazón. Quiero ser una nueva persona, una nueva criatura, un nuevo padre, una nueva madre, un nuevo hijo, un nuevo abuelo, una nueva persona. Te recibo, Señor Jesús, en mi corazón. Gracias, gracias por perdonarme y darme una vida diferente, Señor. Aleluya. Señor, continuamos orando y te pedimos, Dios, que nosotros como discípulos tuyos seamos sembradores de la buena semilla. Hay grandes necesidades en el mundo, más en este tiempo de pandemia, Señor, donde la gente está necesitada no solamente de asuntos o cuestiones materiales, sino que están necesitados de esperanza, de consuelo. Están necesitando, Señor, de la dicha que solamente tú puedes dar.
Ayúdanos, Señor, a que nosotros como discípulos tuyos seamos sembradores de la buena semilla, de las buenas nuevas de salvación. Oramos también, Señor, porque el fruto del Espíritu, los frutos de tu Espíritu Santo, sean visibles en nuestra vida. Y todas aquellas personas que nos conocen, cristianos y no cristianos, puedan ver, Señor, en nuestras decisiones, palabras y acciones, esos frutos, para que esos frutos que ellos observan hablen más que nuestras propias palabras y que ellos puedan entregar su corazón a Jesús, se puedan acercar a ti, oh Señor. Por ello necesitamos, aparte de que te agradaríamos 100% con esa acción, también seríamos un testimonio efectivo para todos aquellos que nos conocen y estamos cerca de ellos. Y por último, Padre Celestial, oramos, Señor, para que tú nos des sabiduría. Señor, tú sabes que desde hace algún tiempo, tal vez unos 2 meses o más, se seleccionó, Señor, un grupo de prevención contra la pandemia aquí en nuestra iglesia. Y hemos estado trabajando en ello, Señor. Y anhelamos, Padre, regresar a nuestro templo, al lugar, Señor, donde todos juntos estamos en un mismo sentir. Y las reaperturas se están dando, Señor, en nuestro país. Y entre mayor reapertura, pues mayor riesgo de contagio. Por favor, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, que seas tú dándonos la sabiduría, el entendimiento, Señor, para tomar la decisión correcta, en qué momento, de acuerdo, Señor, al tablero que está establecido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. De acuerdo, Señor, a esos procedimientos ya establecidos, nosotros podamos tomar la mejor decisión para la gloria de tu nombre y para el bienestar de nuestra comunidad cristiana, pero también del bienestar de nuestra comunidad que nos rodea. Sabiduría, Señor. Ante todo, danos sabiduría. En el nombre precioso de Jesús, dejamos estas peticiones delante de ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo, mis amados hermanos, el haber iniciado este mes de septiembre hablando acerca de las parábolas de Jesús. Son muchas las narraciones preciosas que Jesús tomaba en su diario vivir, ¿verdad? Para instruir, para enseñarnos, para enseñar en su contexto que Dios es un Dios real y que las buenas nuevas eran reales y que el cambio de vida era algo al cual podían optar todos. ¡Qué bendición! Así que ahora, como ustedes pueden observar, y ya lo habíamos dicho, vamos a participar, mis amados hermanos, de la comunión, vamos a participar de la Santa Cena. Decía al inicio de este servicio devocional que acá tenemos nosotros la palabra de Dios, que es nuestra norma de fe y conducta, nuestra máxima norma de fe y conducta, la palabra de Dios. Y que es la palabra de Dios la que establece qué es un sacramento y cuáles son esos sacramentos. Dentro de ello, entonces, nosotros tenemos el sacramento de la Santa Cena. Así que les voy a agradecer que se preparen ahí en su casa, en familia, tomen los elementos que ya se les indicaron durante la semana para que podamos participar, ¿verdad?, de la Cena del Señor. Acá tenemos la representación de las uvas, ¿verdad?, que es el jugo de uva o el vino de uva no fermentado que consumieron los discípulos. Tenemos acá nuestra copita ya preparada y tenemos el pan que precisamente Jesús partió y dio a sus discípulos. Iniciamos, amados hermanos. La Santa Cena, instituida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
Es un sacramento que proclama su vida, sus sufrimientos, su muerte sacrificial, su resurrección y la esperanza de su segunda venida. Nos recuerda la muerte del Señor hasta su regreso. La cena es un medio de gracia en el cual Cristo está presente por el Espíritu Santo. Debe ser recibida con reverente aprecio y agradecimiento por la obra de Cristo en nosotros. Todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido, renunciando a sus pecados y han creído en Cristo para salvación, están invitados a participar en la muerte y resurrección de Cristo. Venimos a esta mesa para ser renovados en vida y salvación y ser hechos uno por el Espíritu de Dios. En unidad de la iglesia o con la iglesia confesamos nuestra fe. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo vendrá otra vez. Nos reunimos entonces en esta ocasión de manera virtual en la mesa del Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor, quien fue ungido por el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. Cristo sanó a los enfermos, alimentó al hambriento, comió con los pecadores y estableció el nuevo pacto para el perdón de los pecados. Vivimos con la esperanza de su regreso. En la noche que Jesús fue traicionado, tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa y dio gracias y la dio a sus discípulos. Y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Haced esto en memoria de mí. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue quebrantado por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Comamos de este pan en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. Podemos comer. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Bebamos de esta copa en memoria de que Cristo murió por nosotros, que derramó su sangre por nosotros y seamos agradecidos. Podemos beber. Aleluya. Te alabamos, Señor, y te exaltamos. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la alabanza y el honor. Nos deleitamos, nos gozamos, Señor, de estar ante tu presencia, de disfrutar, Señor, estos maravillosos tiempos de comunión. Muchas gracias.
Gracias, Dios. Gracias por este medio de gracias. Gracias, Señor, por la comunión. Porque aún, Señor, tenemos la esperanza de que un día, Señor, beberemos y comeremos en las bodas del Cordero. Continúa, Señor, bendiciendo la vida de mis hermanos y hermanas y aquellos que recibieron a Jesús en su corazón. También continúa, Señor, alimentándonos, guiándolos de tal manera que se constituyan en discípulos fieles de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, y disfrutemos de los siguientes himnos con los cuales exaltaremos y edificaremos nuestra fe. Exaltaremos a Dios y edificaremos nuestra santísima fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que Dios nos continúe bendiciendo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Entonemos juntos en esta oportunidad del himno 109, Viviendo por Fe. No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré. Es fiel mi Señor, te adoraré, nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigos, dejarme la pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor, te adoraré. Él me sostendrá. Un día vendrá otra vez el Señor, y al cielo Él nos llevará. Allí cesará el afán y el dolor, pues Dios todo dominará. Viva por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor, te adoraré, nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Sigamos con el himno número 147, Castillo Fuerte. Su poder nos libra.
Señor.